Un record es esencialmente una clase que define una estructura de datos con campos. Sin embargo, a diferencia de una clase normal, un record es inmutable. Los records se propusieron inicialmente en el JEP 359 y se entregaron como una característica de vista previa en el JDK 14. En respuesta a los comentarios, se refinó el diseño y la última versión de records está basada en el JEP 395. Como paréntesis, en el contexto de Java, un JEP quiere decir Java Enhancement Proposal, que viene a ser una propuesta de mejora para Java. En una declaración de un record se especifica en la cabecera la descripción de su contenido. Los métodos accessor, getters, constructores, equal, hashcode y toString apropiados se crean automáticamente. Los campos de un record son final, porque la clase está pensada para servir de simple soporte de datos. Ayuda a los desarrolladores a centrarse en modelar datos inmutables, en lugar de comportamientos extensibles. Aunque los records ofrecen una forma concisa de declarar clases, no busca reemplazar la definición extendida de una clase. Para definir un record, en este caso rectángulo, usamos el keyword record, el nombre de la clase o del record y los atributos entre los paréntesis. Con esto ya tenemos definido un record y ya lo podemos usar. Como cualquier clase inmutable, definimos una instancia de rectángulo y pasamos los dos parámetros longitud y ancho. Y en consola podemos ver ya en acción el uso del método toString, que ha sido automáticamente implementado. Del mismo modo tenemos un getter para longitud y tenemos un getter para ancho, ambos automáticamente generados. Y en consola observamos el resultado esperado. Entonces, con esta simple declaración, ya tenemos definido getters, el método toString, el método equals y el método hashcode, además de un constructor con los parámetros length y width, longitud y ancho. IntelliJ nos da la posibilidad de convertir un record a una clase estándar, aplicando Convert Record to Class. Esto lo estamos haciendo simplemente para mostrar cómo internamente está implementado un record. Entonces, cuando definimos un record, nuestra clase es final, quiere decir que no puede ser extendida. Los atributos son private final, lo que quiere decir que son inmutables. Tenemos un constructor con los parámetros longitud y ancho. Tenemos los getters con el mismo nombre de los atributos para longitud y para ancho. Tenemos sobrescrito el método equals, el método hashcode y el método toString. Entonces, al definir un record, tenemos toda esta implementación automáticamente generada y visualmente es más simple. Dentro de un record podemos explícitamente definir un constructor, por ejemplo, uno que recibe la longitud y el ancho, verifica si son valores positivos, caso contrario lanza una excepción indicando un illegal argument exception, y si los valores son positivos se asignan normalmente a los atributos o a las variables de instancia. Y nuestro programa funciona sin problemas. Podemos observar que en el editor los parámetros del constructor se marcan en gris. Eso quiere decir que podemos crear un constructor denominado compacto, es decir, sin incluir en el constructor compacto los parámetros, que se obtienen implícitamente de la definición del record. Con este cambio, nuestro programa funciona sin problemas. Esta definición solo es permitida en records y es denominado constructor compacto. Del mismo modo, podemos tener nuestra propia implementación de los métodos accessor o getters, por ejemplo, para obtener la longitud. En este caso, en nuestro getter estamos imprimiendo el valor de la longitud. Otra cosa importante es que podemos declarar campos estáticos, métodos estáticos e inicializadores estáticos en nuestro record. Y en nuestro método main podemos hacer uso de este método estático, de la misma forma como usamos métodos estáticos en clases estándar.
es decir, sin instanciación. Como comentario, el método createGoldenRectangle implementa un rectángulo áureo, que es un rectángulo cuyos lados obedecen a la proporción áurea. Continuando, en un record no podemos definir instance variables, ya que estos deben estar definidos en la cabecera del record. Tampoco es permitido instance initializers al interior de un record. Dentro de un record podemos definir instance methods, por ejemplo, para obtener el área. Y en nuestra clase main podemos invocar a este método y nuestro programa se ejecuta sin problemas. También al interior de un record podemos tener records anidados. Esto es permitido y nuestro programa se ejecuta sin problemas. También podemos definir un record genérico. Por ejemplo, un record cuadrado, definido como genérico y con parámetro el lado. Y en nuestra clase main podemos hacer uso de este genérico. Para este ejemplo, lo definimos con tipo de dato double y pasando como parámetro 5 para el lado del cuadrado. Y esto se ejecuta como es esperado. Y para este ejemplo simplemente hacemos uso del método toString generado automáticamente en el record. En un record también podemos implementar interfaces. En este caso, implementamos Serializable y nuestro programa funciona sin problemas. Con esto concluimos el video. No te olvides suscribirte al canal, darle un like, compartir con tus amigos y dejar algún comentario. Muchas gracias.